Vamos a tener a la especialista, la doctora, a la abogada, vamos a decir así, Julieta Luceri, que ahora en momentos las vamos a sumar. Ustedes saben que esta charla que propusimos en vivo surgió a partir de algunas experiencias que uno pudo ver a través no solamente de algunas notas periodísticas, sino también de situaciones que nos han consultado al ser abogadas, de lo que se trata la violencia de género en Internet, en todas sus manifestaciones, porque recordemos que no solamente las redes sociales, sino también el WhatsApp y otros usos que ahora en este mundo globalizado que tenemos y donde el uso de las herramientas informáticas es cada vez mayor, nos pareció súper importante que podamos estar hablando de este tema, empezar a informarnos y que puedan preguntar al final de la charla. Así que la voy a ir sumando a Julieta. Ay, a ver. Ahí estamos. Hola, Julieta. Hola. ¿Cómo A estás? ver, prueba primero, que Dale. se vea bien, que se escuche bien. Te escuchamos perfecto. Bien, ¿Vos nos bárbaro. Bueno, escuchás? ¿Bien? perfectísimamente bien, excelente. Buenísimo, Juli, buenísimo. Muchas gracias Bueno, por sumarte a esta charla en vivo. Todos queremos aprender, no solamente porque perteneces a la Fundación Activismo Feminista Digital, sino porque, bueno, tenés mucha experiencia y especialización en este tema que nosotros recién estamos aprendiendo y siempre estos temas hay que visibilizarlos primero, hay que informarse para después ver a ver cómo podemos seguir. Parecen temas nuevos, pero justamente vos nos vas a contar que no son temas tan nuevos, ¿no? Hay mucha información y mucho hablamos de violencia de género y hemos aprendido mucho de la violencia doméstica o la que antes se consideraba privada, pero hoy entendemos que esta violencia que cada vez en este mundo globalizado y donde lo digital se ha vuelto primordial, porque ahora trabajamos en casa, ujú. estamos todo el día con el celular, eso nos lleva a estar todavía más expuestas y no saber qué hacer. Entonces, el motivo de esta charla es hablar un poquito con vos, que sos la especialista, que nos puedas contar algunas cosas, que nosotros te podamos preguntar en algún momento algunas dudas que tengamos, y bueno, podamos ir aprendiendo de a poco en todo esto digital, que para algunos es nuevo justamente. Totalmente. Bueno, gracias en primer lugar, en mi nombre y en nombre de la Fundación, por la invitación, porque tal y como decís, es importante que empecemos a hablar, ¿no? A nosotros nos ha pasado desde la Fundación que por ahí decimos, ay, seguimos hablando de violencia de género digital, seguimos hablando de violencia digital machista, ya todo el mundo nos escuchó, ya todo el mundo sabe, y en realidad es un tema que todo el tiempo se va renovando, falta muchísimo conocimiento todavía, lamentablemente es un tema que no se agota porque no se va nunca, no pueden variar las modalidades de violencia, que vamos a hablar de eso también, pero es un tema que no pasa de moda, digamos, ¿no? La violencia machista, así como en la vida analógica, por llamarla de alguna manera, está instalada en el espacio digital también, y esto, bueno, nos obliga a estar constantemente pensando, debatiendo, trayendo elementos, buscando ver qué herramientas podemos tener, qué exigimos al Estado, cómo lo exigimos, cuál es nuestro rol como usuarias. Así que, bueno, por supuesto, más que agradecida por la posibilidad. Esperamos en algún momento poder hacer otro vivo, hablando tal vez de otras cosas que no sean violencia digital, pero bueno, hoy es el tema que nos convoca, así que vamos a tratar de que sea lo más útil y fructífero posible. Sí, seguramente no será la última oportunidad, sino la primera, como dijimos. Es un tema no solamente interesante, sino que tiene muchas aristas para abordar, no solamente en el plano de lo jurídico, justamente lo sociológico, lo comunicacional, me parece que hay un montón de temas para abordar y no solamente referido a la violencia de género. Sobre todo como mujeres empoderadas que estamos aprendiendo. Yo soy una abogada que tengo 20 años de ejercicio, ahora soy consejera en el Consejo de la Magistratura y toda esta información que yo voy recibiendo, me voy tratando de generar, fue a partir de esto de qué es la evidencia digital. Yo, más allá de que yo le pueda hacer preguntas a los funcionarios que quieren ingresar al Poder Judicial,
siempre me quedo con haber atendido en algunos espacios, ¿no? Y tener que tengan función social, donde vienen estas mujeres, estas niñas, a veces adolescentes, con estas situaciones que no sabemos cómo resolverlas, porque lo primero que hacemos es contener, pero por ahí no estamos utilizando la mejor herramienta para ese momento y en esa oportunidad. Yo las he escuchado a ustedes y algunas cosas he ido aprendiendo y me parece importante que lo podamos transmitir, porque cuanto mayor información tengamos, yo creo que vamos a estar más empoderadas y vamos a estar más preparadas. Hay números, no voy a decir escalofriantes, pero números bastantes serios, a mi criterio, desde que han comenzado la pandemia y todo lo que es este aislamiento, que se han empeorado estas situaciones y se ve un aumento de todo este tipo de situaciones. Entonces me parece súper importante abordarlas y empezar a abordarlas, siempre dejando espacio por ahí a que nos hagan alguna pregunta al final, y poder dejar algún espacio de consultas, tal vez con la fundación o algún otro tipo de contacto para cuestiones más específicas o personales, porque acá intentamos generar esto que sea algo más genérico y no que solamente sean consultas de... Así que bueno, lo primero que tenemos pautado en esta charla es poder explicar, porque sabemos que siempre fue un mito hablar de esto de que la violencia de género es delito. Sabemos que la violencia de género no es delito, partiendo desde ese concepto. Pero acá vamos a hablar específicamente de la violencia de género en el ámbito o en el espacio digital o analógico, como decís vos, que nos expliques un poquito esto de cuándo es delito o específicamente. Bien, sí. Antes de empezar, porque por ahí en algún momentito de cuando hablas se corta un poquito, pero voy hilando igual con todo el relato, así que bueno, tomo dos cosas puntuales que mencionaste que me parecen medulares para empezar. Una es el tema del aumento, ¿no?, de casos, de situaciones que desde que empezó la cuarentena en marzo hasta por lo menos mitad de año, bueno, en buena parte del país ya se levantaron ciertas restricciones, pero por ejemplo acá en el AMBA estamos todavía supuestamente con aislamiento. Digo supuestamente porque bueno, está todo un poco descontrolado, pero digamos, a partir de lo que implicó en todo este cambio de vida, ¿no?, que tuvimos que implementar por el aislamiento, por la cuarentena, nos volcamos obligatoriamente a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, ya sea para trabajar, para el contacto con la familia, para pedir comida, para hacer las compras en el súper, para absolutamente todo. Entonces, digamos, esta hiperconectividad nos lleva a, digamos, un montón de situaciones que tal vez teníamos por fuera de la utilización de las tecnologías, las estamos teniendo transitando las tecnologías. Entonces, de repente, no solamente han aumentado casos o situaciones de violencia digital machista, sino también de situaciones de ciberdelitos, por ejemplo, de estafas virtuales, de phishing. Y también en ese sentido, aunque no sean supuestos, por ejemplo, de violencia digital machista, las mujeres estamos en desventaja también, porque ahí es donde empiezan a confluir la brecha digital de género en las distintas tres facetas en las que se presenta, desde el acceso, porque en general las mujeres no tenemos el mismo acceso a dispositivos electrónicos, no tenemos el mismo acceso a tecnologías, a conectividad, o porque no tenemos un dispositivo, o porque no podemos abonar una mejor conexión, porque nuestros salarios son más bajos, entonces no podemos acceder a mejores equipos. Y una vez que logramos pasar esa barrera y tal vez tenemos la conectividad, no tenemos el mismo lugar o no tenemos el mismo rol o el mismo conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación, y también entran a operar los algoritmos, donde el contenido que recibimos las mujeres está sesgado y está atravesado por una cuestión muchas veces machista, por ejemplo, en las aplicaciones que se nos muestran, en las publicidades que se nos muestran, en los contenidos que se nos dirigen. Y en la tercera brecha, en realidad en esta en la tercera brecha, que
lo consideramos desde la fundación, que tiene que ver con, bueno, logré traspasar las dos primeras, puedo estar dentro del espacio virtual. ¿De qué manera estoy? ¿Cómo lo puedo habitar? Y sobre todo si puedo permanecer. Porque en esta tercera brecha, en este tercer estadio, es donde entra la violencia digital machista. Acá es donde decimos, bueno, listo, tengo el dispositivo, tengo la conexión, puedo entrar, puedo acceder, puedo habitar las plataformas, pero ¿de qué manera? ¿Estoy sufriendo acoso virtual? ¿Soy víctima de difusión no consentida? ¿Cada opinión mía volcada en alguna red social es objeto de ataque troll, por ejemplo? Este tipo de cuestiones, al obviamente verse incrementada nuestra presencia en espacios virtuales, porque no nos queda otra, digamos, se ven acrecentadas también. La violencia digital no se queda atrás, porque bueno, ahora todos y todas estamos en las redes y de repente, listo, no pasó más nada. Al contrario. Entonces esto obliga a que, obviamente, nos obliga a tener otras herramientas, ¿sí?, para poder combatir estas situaciones, y acá es donde nos encontramos con el otro problema, y también tomando la segunda cuestión que mencionaste hoy, que tiene que ver con qué cosas son delitos y qué cosas no son delitos. Porque también está instalada esta cuestión, y lo vimos a partir de este periodo de cuarentena, que de repente todo es delito. Incluso en comunicaciones de organismos del Estado, que nos ha pasado y hemos tenido grandes discusiones en Twitter, sobre todo, donde hay tal vez un contacto más directo con ministerios, con fiscalías y demás, donde a veces hay alguna información y decimos, por favor, no, esto no es delito. Esto es una conducta que es sumamente dañosa, pero no tiene un correlato desde el plano penal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿con qué nos encontramos también? Con que de repente sí salimos con que absolutamente todo es un delito y todo es susceptible de una investigación penal, por ejemplo. Nos vamos a encontrar con víctimas que dicen, sí, bárbaro, voy a denunciar. Y después se encuentran con un aparato del Estado que no está preparado para receptar esas denuncias porque no tiene perspectiva de género, entonces son revictimizadas porque de repente les dicen para qué te sacaste las fotos, o hubieras tenido más cuidado, y además se encuentran con que las situaciones que están planteando y que fueron convencidísimas de que eran un delito, le dicen, no señora, vuelva a su casa y bueno, fíjese, total, pasó en Facebook, no importa, no pasa nada. Entonces, tenemos ahí este problema también de la desinformación, que desde la Fundación tratamos obviamente de hacer nuestro aporte para delimitar, ¿no? ¿Qué conductas pueden... a ver, nosotras obviamente aconsejamos siempre realizar la denuncia, ¿sí? Pero con el conocimiento, la conciencia de que no todas son un delito. ¿Por qué aconsejamos denunciar de todos modos? Porque es la única manera de que el Estado tome conocimiento de cuál es la verdadera situación de lo que está pasando, para que pueda haber cifras, para que pueda haber números, y a partir de ahí se puedan generar políticas públicas para, por ejemplo, la sanción de estas conductas en el Código Penal, para la generación de programas de capacitación en el uso de tecnologías y demás. Tenemos el otro gran problema respecto a conductas dañosas en la web, o conductas dañosas a través de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, que es la mutabilidad, ¿sí? Así como la inventiva, como digo yo, la inventiva para la violencia machista no tiene límites. La verdad que con tal de ocasionar un daño, bueno, va a estar a la orden del día. Y la tecnología acompaña, porque avanza, obviamente, a pasos agigantados, y cuando, digamos, se juntan estas dos cuestiones, nos encontramos con conductas que siempre vamos a estar un paso por detrás. Y ya de por sí, en lo que es la legislación penal, también vamos a estar un paso por detrás, porque las leyes ya sabemos que van por detrás de las conductas. Entonces, bueno, quedamos bastante rezagadas y rezagados en cuanto a respuestas que podemos llegar a tener.
no quiero ser pesimista, tirando... Igual, tampoco todas las respuestas a veces son penales o todas las mujeres no. necesitan una respuesta penal y no estamos hablando acá de criminalizar todo, sino simplemente me parece de poner en evidencia una temática que está sucediendo, que coincido con vos en que es necesario denunciar, como era necesario denunciar al principio, y parecía que había que recalcarlo, el tema de la violencia doméstica, porque eso fue llevando a programas y situaciones que hoy me parece que no estaremos como quisiéramos, pero estamos mejor, ¿no? Y todavía falta más programas, falta más presupuesto, pero acá siempre me parece interesante esto o al menos uno lo veía desde la respuesta que le daba, sobre todo yo veo en los adolescentes, ¿no? O en las adolescentes, mejor dicho, que son comúnmente las que más las atacan, y sobre todo por WhatsApp o medio y el no saber uno como abogada, a veces pueden venir hasta como mamá, hacerte ciertas preguntas y uno no las va a llevar solamente al tema de la denuncia, sino qué sigo haciendo con todo esto, cómo la acompaño en el proceso para que pueda decidir, porque es adolescente y tiene una autonomía, pero también yo tengo que poder decirle cuáles son las herramientas y las posibilidades que tiene. Nosotros sabemos que el Código Civil nos da la posibilidad del resarcimiento económico, pero muchas veces ni lo queremos al resarcimiento económico, pero además de eso es muy difícil llegar a eso porque tratar de buscar evidencia en el mundo digital no es nada fácil y es una herramienta que me parece que si los organismos del Estado, como decías vos, no están preparados para eso, ni siquiera para cómo van a investigar un contexto de violencia, pasa en los femicidios, mucho menos en esto que necesitas justamente de peritos y de gente experta que te ayude a armar todo ese contexto de investigación, ¿no? Para alguien puede ser algo muy tonto o muy simple, para no decirlo tonto la palabra, muy simple, pero para una mujer significa un daño muy importante, tal vez en su persona o en lo que siente o en lo que entonces... lo que vos decís me parece súper importante poder denunciar, pero también que sepan cuándo deberían denunciar o con qué herramientas ir a denunciar, porque no alcanza ir solamente con el teléfono y mostrar una captura, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y dijiste 2 o 3 disparadores o 2 o 3 puntas que en realidad podemos hacer 20 vivos más para cada cosa, porque sí, se van abriendo se van abriendo ventanitas, ¿no? Pero fundamental, en primer lugar, ¿qué es lo que quiere la víctima? Porque también obviamente tratamos de acercar herramientas y decir, bueno, recomendamos esto, las opciones son tal o cual, pero después es fundamental qué quiere la víctima y a partir de ahí saber qué herramientas o salidas o posibilidades tiene. Porque nosotros hablamos siempre del derecho penal, en realidad porque son conductas que afectan derechos humanos, afectan nuestros derechos humanos como mujeres, afectan derechos constitucionalmente reconocidos, si bien hablamos de derechos digitales como los bienes afectados en situaciones de violencia digital, pero son situaciones que además incluso a veces la violencia digital es la puntita de inicio para episodios que luego pueden terminar en un femicidio, que nos pasa a veces. Situaciones de acoso virtual, por ejemplo, o situaciones de difusión no consentida de material íntimo que van acompañadas de la difusión de datos de la víctima y terminan exponiendo a esa mujer a posible situación de trata o posible situación de agresión de cualquier persona que vea esos datos y ve a esa mujer y dice, listo, esta mujer está para, no sé, la voy y la ataco. De hecho, hemos tomado conocimiento, nos han consultado por casos donde la difusión no consentida de material íntimo pasó a un abordaje físico en la calle de la mujer víctima. Ahora, te hago una consulta ahí. Digamos, ¿existe el derecho a la imagen digital? ¿Existe en el mundo jurídico? Y en realidad, difícil. En realidad sí, existe el derecho a la imagen y existe, justamente para preparar un poco el vivo, me había puesto a repasar normativas y digo, a ver, volvamos a la 11723, ¿no? A la Ley de Propiedad Intelectual. Y
veía, por ejemplo, bueno, el derecho a la protección de las producciones artísticas, literarias, científicas y demás, y hablaba del derecho a la imagen y digo, perfecto, sí, pero estamos hablando del derecho a la imagen desde quien toma la imagen, desde la autoría. Hoy por hoy tenemos también que tratar de confluir los espacios virtuales o digitales, porque también las situaciones que tenemos contempladas en la vida cotidiana analógica, así como para diferenciarlo un poco, se mezclan directamente con lo virtual. Ya no podemos concebir uno separado del otro. Y en algunos casos podemos tomar situaciones contempladas jurídicamente en el derecho tradicional y las podemos utilizar o convertirnos sin necesidad tal vez de un reconocimiento expreso. Pero hay otros casos en los cuales no, y necesitamos un reconocimiento específico, por ejemplo, de derechos digitales, de la identidad digital, que se va a constituir de una manera distinta que la identidad que tradicionalmente reconocemos, porque va a tener además otro alcance, que está dado por las particularidades del espacio virtual, donde entra a jugar la interjurisdiccionalidad y donde de repente una situación que se puede dar entre dos personas que viven en Argentina, por ejemplo, aunque esté dándose en el espacio virtual, puede ser más o menos asimilable a situaciones tradicionales de violencia, por ejemplo. Pero nos pasa con consultas que hemos atendido, donde de repente nos dice, y yo estoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mi agresor está en España. O yo estoy en Chile y mi agresor está en Brasil. Y no sé qué hacer porque en definitiva está difundiendo el material en sitios pornográficos de Argentina. Pero en realidad linkean a un servidor que está en Australia. Este tipo de situaciones donde uno dice, bueno, ¿qué hago? Tengo estas herramientas del derecho tradicional, ¿cómo las puedo aplicar? Y además tenemos otras características que nos da el espacio virtual, como es la viralización, por supuesto, la expansión en el tiempo y en el espacio y la permanencia en el tiempo y en el espacio. Lo que estoy poniendo hoy en la web va a estar a perpetuidad en la web, difícilmente lo puedo sacar. Y además va a estar reproducido en el tiempo. Y si soy víctima hoy de difusión no consentida de material íntimo, de acá a 5 años voy a estar a 5, a 10, a 15 y hasta el día que me muera, con el temor de que esta situación vuelva a revivirse, tal vez. Entonces, esta clase de elementos o de características del espacio virtual nos llevan a que hay situaciones que, como te decía, del derecho tradicional, digamos, que algunas las podemos adaptar y en realidad después para la mayoría nos quedan chicas. Y nos quedan chicas incluso a veces construcciones que vamos haciendo de estas situaciones, ya contemplando las tecnologías de la información y la comunicación, el año que viene nos van a quedar obsoletas. De hecho, hoy a la mañana veía en Twitter una usuaria que denunciaba que habían tomado una foto de su Instagram, donde ella era una selfie frente a un espejo con una malla, habían editado esa foto borrándole la malla y poniéndole pechos desnudos, o sea, una mujer, y la habían subido a un sitio pornográfico. No recuerdo si tenía el nombre de usuario o no, pero bueno, era ella, claramente se identificaba, y decíamos, bueno, esta es una situación distinta a las que hemos visto hasta ahora. ¿Es difusión no consentida de material íntimo? En realidad no, porque es y no es ella, porque su cuerpo desnudo está editado, pero es claramente identificable con ella porque tiene su rostro. Y si de repente además le pusieron sus datos para que la puedan ubicar en sus redes sociales y tal vez si se sabía algo más, a veces brindan números de teléfono y demás, ¿qué hacemos con estas situaciones donde todos los días nos vamos encontrando con, como decía hoy, la inventiva para la violencia no tiene límites, y nos vamos encontrando con situaciones donde nos exceden los marcos normativos, ni hablemos de los que existen, que están totalmente pasados de moda y de aplicación, entonces nos obligan, a veces como en tu rol, por ejemplo, a ustedes desde el Estado como receptores, a nosotras quienes estamos ejerciendo la profesión libre, nos obligan a
estar todo el tiempo pensando y viendo, bueno, a ver, ¿qué hago, qué herramientas tengo, qué derechos vulnerados? Y no es justo tampoco. A ver, no es justo para las víctimas, en realidad. Igual yo no soy parte del Estado, te aclaro. Yo soy una No, abogada. consejo, claro, Claro, yo soy digo, una abogada claro, particular que estoy ejerciendo este rol por un tiempito. Pero batallar de este lado también. sigo siendo abogada independiente, por un tiempito nomás estoy, pero bueno, lo tomo con la mayor responsabilidad. Y lo que vos decías fue justamente cómo surgió este tema. Hace un tiempo yo leí una nota en el diario Río Negro, donde decía que un fiscal de Neuquén había archivado una denuncia de 21 mujeres profesionales y no profesionales, incluso había algunas funcionarias públicas, se habían hecho una denuncia porque se había utilizado una imagen de ella en sitios estos pornográficos, digamos, ¿no? Que también ahí encima se conjuga también el uso para una utilización comercial, hay un montón de cuestiones, entonces yo decía, ¿cómo puede ser? Porque la nota decía que se había podido saber de dónde, de qué lugares aparentemente, ¿no? De uno la información que tiene de lo que leyó, de qué lugares, pero lo había archivado porque no constituían delito. Y cada vez, entonces yo decía, cada vez que nosotros publicamos una imagen, en Facebook, en Twitter, ya no estamos hablando de WhatsApp, sino en Facebook, Twitter o en Instagram, nos puede pasar eso, nos puede pasar con nuestros propios hijos o hijes. Entonces, digo, qué difícil que es porque estamos yendo como atrás siempre de estas situaciones. Entonces, cuanto mayor información, cuantos más seamos, porque siempre a alguna se le ocurre algo más que a otro, o puede tener alguna creatividad o alguna experiencia, a partir de una experiencia personal, poder sumar algo. Entonces, qué importante hablar de estos temas sin generar el miedo. Lo que queremos generar acá, de alguna manera, es información responsable, ver qué herramientas, pensar en las herramientas, los abogados independientes o profesionales cuando viene un cliente, o primero esto que decías vos, ¿no? Hablar con la víctima, preguntarle qué siente, qué necesita, qué quiere, y en función de eso ir a ver cómo armar este contexto para ver si lo puedo encuadrar en algún delito que está tipificado, para explicarle a la gente, que ya está en nuestro Código Penal, y si no, de qué forma. Yo te quiero hacer una pregunta respecto de esto, porque leí en un artículo que tienen ustedes, muy interesante la página también, de Activismo Feminista Digital, leí un artículo donde decía específicamente que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que es, tiene un artículo en su código contravencional que de alguna manera refleja esto de, o sea, a partir de una carta magna local, por así decirlo, de alguna manera se está poniendo hincapié en este tipo de hostigamiento digital o algo así, acoso virtual, ¿no? Es una manera de decir, bueno, mientras no llega la ley, mientras no tenemos, podríamos también localmente empezar a pensar en herramientas, ese código contravencional en el artículo prevé 2 o 3, en una conducta prevé 2 o 3 sanciones, creo una es una multa, otra es un arresto y otro trabajo social o algo así. Lo leí a partir de un artículo de ustedes, entonces digo, bueno, también esto de poder generar, no quedarnos en esperar solamente lo que, digamos, la ley de fondo o el código penal nos venga a traer, sino cómo a partir de visibilizar podemos generar también estas nuevas normas. Sí, sí, parte de lo que comentaba hoy, que decía, a veces nos enfrentamos con tanta desinformación y donde de repente hubo un boom durante la cuarentena donde salía todo el mundo a decir, todo esto es delito porque si te difundieron tu material es delito. Bueno, muchas veces nos ha pasado con este porteñocentrismo que existe, con todo el cariño a la gente de Ciudad Autónoma, ¿no? Yo estoy en La Plata, pero bueno, también hay como una cuestión de ahora que somos el AMBA, muy centralizada, ¿no? Como que de repente todo está dentro de los límites de la General Paz y lo que pasa en Cava es lo que sucede en el país, y no. Ciudad Autónoma tiene lo tiene incorporado como una contravención, la difusión no consentida de material íntimo, el acoso virtual, este hostigamiento virtual, pero más allá de que podemos en otro momento discutir respecto a la constitucionalidad de esta normativa, que también tiene sus cuestiones, todo lo que sea considerado dentro de estos códigos contravencionales
muy cuestionado desde la constitucionalidad, pero puntualmente esta normativa nos ha llevado a encontrarnos con esta información donde te dicen, no, es un delito, denunciarlo porque es un delito. Bueno, no es un delito, es una contravención en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pueden ser algunas normativas que operen como un parche, si se quiere. No es lo ideal, así como tampoco es lo ideal tener las 250 leyes penales que tenemos parche con un código que ya está pobre, un código penal totalmente que es un rompecabezas. Nosotras desde la fundación, que está en el sitio web, y hay algunos posteos en nuestras redes también, presentamos un proyecto de ley para la incorporación en el Código Penal, porque también otra de las batallas que hemos tenido, y en esto sí creo que es una postura personal y también desde la Fundación, nosotros creemos que esta clase de conductas sí necesitan una respuesta desde el ámbito penal, por la cantidad de derechos que afectan, por la vulneración que implican y por el contexto social de emergencia en violencia de género. Creemos que sí requieren una respuesta penal, la difusión no consentida de material íntimo, el acoso virtual. Y presentamos un proyecto de ley para la incorporación de estas conductas, pero también para que de repente no esté sujeto a que si vivís en Ciudad Autónoma o vivís en un lugar en el que más o menos pueden tener alguna idea ahí. No, porque si no tenemos mujeres con derechos de primera, segunda, tercera categoría, claro, según donde una viva, que ya de por sí tenemos un gran problema, pero sí, no es lo mismo la conectividad, también según ¿no? en qué lugar del país vivas, y eso también, la falta de acceso a tecnologías de la información y la comunicación, también es una problemática y también es una situación de violencia porque nos excluye. Pero en estos supuestos, donde hay una vulneración de derechos tan grande, como es el caso de la difusión no consentida, por ejemplo, es necesario... nosotros consideramos que es necesaria una respuesta desde el ámbito penal. Pero bueno, obviamente quienes están en Ciudad Autónoma van a tener esta herramienta que de repente, bueno, quienes estamos por fuera de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependemos en definitiva de cómo se esté presentando esta conducta. Y si se presenta acompañada de, por ejemplo, amenazas, y bueno, denunciaremos las amenazas y, digamos, se juzgará por amenazas y quedará ahí como un elemento la difusión no consentida, por ejemplo, pero no va a ser lo juzgado, que esa es otra cuestión también, que a veces desde medios de comunicación leemos el titular que dice, va a juicio por pornovenganza. Entonces tenemos el primer dolor de cabeza, que es que se hable de pornovenganza. Claro. Que no, está mal hablar de pornovenganza, es difusión no consentida de material íntimo. Y el segundo dolor de cabeza, que es hablar de que alguien va a juicio por una conducta que no es un delito. Claro. Y esto nos lleva a, otra vez, por eso hoy arrancaba en la charla diciendo, a veces decimos, ay, ¿cuánto hace que estamos hablando de lo mismo? Y hay que seguir, hasta que llegue a todos y a todas, obviamente para conocer, para un mejor ejercicio de nuestros derechos, para concientizar y fundamentalmente para exigir políticas públicas. Julieta, ya llevamos la media hora, en un ratito vamos a abrir el espacio para preguntas. La pregunta sería acá, ¿es lo mismo, digamos, cualquiera que la conducta esta se realiza en Facebook, en Twitter, depende de la red, depende del medio, depende del WhatsApp? Te pregunto, ¿es lo mismo al momento de la prueba o de denunciar? Sí, en realidad no es lo mismo, o sea, es lo mismo en el sentido de que son tecnologías de la información y la comunicación, son plataformas virtuales. No va a ser lo mismo en cuanto a recolección de evidencia digital. Lo que sí tiene que ser el parámetro, que lo recomendamos siempre desde la Fundación, para quien quiera hacer una denuncia, es acudir al asesoramiento de un o una profesional perito informático. Alguien que nos pueda orientar en la recolección de la prueba y en la preservación de esos elementos para que después puedan servir para sustentar una investigación, para que tengan
los elementos que sean suficientes a los fines de poder llevar adelante una investigación. Así que eso recomendamos fundamentalmente de la mano con la consulta a profesionales especializados, y recomendamos siempre en realidad acudir con abogadas feministas. Porque también, digamos, siendo situaciones de violencia de género digital, también es importante, ¿no?, tener la contención de la que hablabas al principio de la charla, y de este acompañamiento a las víctimas también, que esté acompañado de profesionales. Pero en realidad va a depender, con algunas particularidades de la plataforma, ¿sí?, de cómo se pueda recolectar la evidencia, y volviendo un poco a lo que decía hace un ratito, respecto a qué es lo que quiere la víctima, ¿sí?, que es lo primero que tenemos que ver qué es lo que quiere, para ver qué normativas tenemos, para ver en función, ¿no?, de la particularidad del caso, de qué manera lo podemos encauzar, y además porque a veces una dice, obviamente, bueno, trata, denunciar, aunque no sea un delito, igual para que, ¿sí?, poner sobre la mesa la situación real que está ocurriendo, y de repente hay víctimas que dicen, yo no quiero denunciar, yo no quiero que nadie más sepa de esto, no quiero ni que se enteren mis papás cuando son adolescentes o cuando son muy jóvenes, o no quiero que se entere mi familia, no quiero que trascienda, no quiero que se sepa en el trabajo, no quiero que se sepa en el ámbito judicial de mi ciudad porque me conocen o porque es una ciudad chica o lo que sea. Y a veces la víctima lo único que quiere es que esto desaparezca de la plataforma en la que se subió y que no se hable nunca más del tema. Entonces ahí va a depender, de acuerdo a, por supuesto, lo que quiera, cuál es la manera o el camino que se puede tomar, porque si de repente nos ha pasado, por ejemplo, de imágenes compartidas en Instagram, ¿no? Entonces de repente es, bueno, hay que ir en masa a denunciar esta cuenta, para que bajen esta cuenta, para que Instagram la cierre, que igual cuesta bastante que Instagram cierre cuentas, pero bueno, cuando se trata de nuestros derechos afectados, ¿no? Si no, es bastante propenso a la censura, tanto Instagram como Facebook, pero bueno, cuando denunciamos violencia, no siempre opera. Pero bueno, a veces de repente está el llamado, ¿no? Recibí mensajes de esta cuenta, por favor ayúdenme a reportar, así la dan de baja, ¿sí? Sería reportar para darla de baja. Claro, reportarla dentro de la misma plataforma. Se reporta en los propios mecanismos que tienen cada una de las plataformas para que Instagram, por ejemplo, dé de baja un perfil. Y tal vez lo da de baja y de repente esa víctima se encuentra con que quiere efectivamente hacer una denuncia. O se dio cuenta más tarde, o lo pensó después, o operó primero el reporte en la plataforma y después quiso hacer la denuncia. Y tal vez se perdió evidencia digital muy importante en ese camino, porque esa cuenta no existe más, porque después va a ser mucho más difícil rastrear las conversaciones o los mensajes que pudo haber enviado, o porque de repente el usuario que estaba agrediendo se dio cuenta de que estaban llamando al reporte de su cuenta, entonces la dio de baja o borró elementos. Entonces a veces hay que detenerse un momento y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que quiere la víctima? Bueno, mira, tus alternativas son estas. Podés pedir la baja en las plataformas, tenés que tener en cuenta que podés perder evidencia digital, tal vez pueda consultarse con un experto o una experta en informática y hacer una preservación de esa evidencia, y después ver si se piden las bajas en las plataformas, cómo se denuncia. Lo mismo pasa con los sitios pornográficos. Hoy que hablabas del caso, esta noticia en Neuquén y en Río Negro, que en ese caso, por ejemplo, el sitio web donde estaban las imágenes de estas mujeres, había brindado las direcciones IP, por ejemplo, de los usuarios. Después la causa se archivó. Pero también no todos responden. Hay muchos sitios que responden ante el envío de un correo electrónico, que hay que mandar con ciertas características, y muchos son en inglés, o tiene que ser una dirección específica. Y en otros casos no, porque también va a depender en ese caso de a dónde estén alojados los servidores de estos sitios. Y si linkean con otros sitios, es decir, si toman contenido de otros y lo reproducen, o si lo tienen almacenado de manera autónoma, digamos. Cada caso va a depender,
obviamente de la situación de violencia particular, va a depender de la jurisdicción en la que se encuentre la víctima, va a depender de la plataforma de la que se trate, de los mecanismos de denuncia que tengan, de cómo se pueda llegar a contactar también para pedir información a estas plataformas y demás. Pero bueno, lo importante me parece que es tener en cuenta, sí, fundamentalmente la necesidad de la preservación de la evidencia digital, como para que se sepa de antemano, y después obviamente qué es lo que quiere, que por supuesto qué es lo que la víctima conozca las posibilidades que tiene, y bueno, estar a lo que quiere hacer, que en definitiva es quien transita la ruta crítica de violencia. Claro, sí. Bueno, primer aprendizaje, entonces, antes de decidir bloquear, cerrar o pensar que eso es evidencia digital, importante a tener en cuenta, y si estamos acompañados de un perito o perita, sabrá cómo poder ayudarnos en ese camino antes de hacer eso. Más allá de, bueno, primero, por lo menos de mi parte, un gran aprendizaje en esto, porque uno, al revés, siempre piensa o reacciona más que piensa en el momento, sobre todo cuando algo te produce dolor, ¿no? Lo querés sacar, lo querés bloquear, es lo primero que hacemos cuando recibimos un mensaje, o nuestras hijas que por ahí son chicas y tienen un teléfono y les aparece por WhatsApp de un número desconocido, les aparece algún tipo de, uno lo primero que les enseñó es bloquearlo. Me parece que es un buen aprendizaje, por lo menos si queremos visibilizar esta situación y saber que esto no se siga repitiendo, porque tal vez con nuestra hija ahí se termina el tema, o pudimos acompañarla en ese proceso, pero tal vez otras niñas o adolescentes no tengan esa posibilidad, así que me parece súper productivo lo que me estás contando, Julieta. Sí, y ya tomo porque me quedó hoy dando vueltas, y ahora que volvés a hablar de hijas e hijes, algo que me parece muy importante, y tiene que ver con nosotras, adultas y adultos, como usuarias y usuarios digitales. Y desterrar, aprovechar la ocasión, una vez más, para desterrar el concepto de nativos y nativas digitales, que no existen. No existe el sujeto nativo digital como tal. Esta idea de, ay, nació con el celular en la mano, tiene 3 años, no sabés cómo pasa. No, lo hace porque nos ve hacerlo a los adultos y adultas que estamos alrededor, y reproduce la conducta. Pero después no tienen ni idea, niños, niñas y adolescentes. Y ahí es donde entra nuestro rol como adultos y adultas dentro de la crianza digital y en el acompañamiento que podemos dar para, obviamente no prohibir, no le vamos a decir, bueno, cerrate el Instagram, no tengas TikTok, porque sabemos que a un adolescente le prohibís por un lado y lo va a ir a hacer igual. Entonces, obviamente la idea es conocer, acompañar, educar, pero además educarnos nosotros y nosotras. Y de repente conocer los dispositivos, conocer las herramientas que tienen, conocer las plataformas que usamos, sabemos cuáles son las opciones de configuración, nos metemos a ver términos y condiciones, nos metemos a ver cómo se configura la privacidad en Facebook, cómo se configura en Twitter, cuáles son los mecanismos de denuncia que tienen. Digamos, también nuestro compromiso a título personal, cada uno y cada una de nosotras, como usuarias, para nuestro mejor disfrute y uso de tecnologías, y además en nuestro rol para quienes tienen niños, niñas a cargo, en el rol de cuidadores y cuidadoras, o de madres y padres, y bueno, también incluso docentes y demás, en este acompañamiento, digamos, de qué manera puedo yo como adulta impartir algún tipo de conocimiento o acompañamiento a un niño o una niña en este aspecto, si yo no sé, o con suerte sé prender un celular, por ejemplo. ¿Eso es lo que se llama alfabetización digital ustedes? Alfabetización digital, así es, alfabetización digital. Y tiene que ver con ser usuarias conscientes y responsables y plenas, porque también después hace a nuestro disfrute, y a decir, y también que nosotras hablamos desde la Fundación del Consentimiento, ¿no? ¿De qué manera puedo dar el consentimiento válidamente en el uso que hago de las plataformas si no tengo la información completa de lo que estoy haciendo?
si yo no sé realmente qué es lo que va a pasar con la imagen que estoy subiendo, si no sé realmente qué pasa con toda la cantidad de datos que estoy brindando a tal o cual plataforma. Entonces, la información es poder, que es una frase totalmente trillada, de sobrecito de azúcar, pero es 100% real. Saber qué es lo que pasa con mis datos, con la información, con mi imagen, es lo que me va a dar a mí el poder para poder decidir concretamente, bueno, a ver, ¿qué quiero? ¿Hasta dónde le voy a dar estos elementos? ¿O qué va a pasar con mis datos? ¿Cómo los puedo controlar? ¿O cómo puedo restringir mi privacidad? ¿Quién ve mis contenidos? ¿Quién no los ve? Y además, entender que hay lo que decía derechos digitales, hay un cúmulo de derechos de los cuales yo soy titular y que los puedo ejercer libremente y que además tengo el derecho de exigir que se respeten. Y de que de repente si yo tengo, por ejemplo, mis cuentas de redes sociales privadas para que el contenido que subo lo vean solo mis amigos y amigas, por ejemplo, tengo el derecho a exigir que cualquier otra persona, no sé, un compañero de trabajo, mi hermano, una amiga, tengo el derecho de exigirle y decirle, no subas esa imagen donde estoy yo si yo no te di mi consentimiento para que lo hagas. O no me etiquetes en esta publicación si yo no te autorizo a que lo hagas. O si tomo conocimiento que lo hiciste, pedirte que lo bajes y que vos, obviamente, lo respetes, porque eso también constituye mi identidad digital y mi imagen digital. Entonces también conocerlo y conocer las herramientas que tengo para poder ejercer plenamente estos derechos. Juli, te hacen una preguntita acá, unas preguntitas, vamos a pasar un minuto a las preguntas así, porque nos copamos y seguimos hablando nosotras dos solas. Vamos a dejar participar. Emilia Klein dice, consulta, ¿en el derecho comparado están tipificadas como delito estas conductas? ¿O qué jurisprudencia se puede consultar? Sí, hay muchísimos países que tienen ya contemplada la difusión no consentida de material íntimo como delito, el acoso virtual. Hay incluso, nosotras desde la Fundación presentamos un segundo proyecto de ley para la modificación de la ley 26485, de la de protección integral hacia las mujeres, donde planteamos la incorporación de la violencia digital como un tipo y la violencia telemática como una modalidad, ¿sí? El uso de tecnología para la afectación de derechos tradicionalmente reconocidos. Y esto que tenemos media sanción en diputados y que esperamos eventualmente sea ley, vemos que en otros países, en Latinoamérica, por ejemplo, está considerada la violencia telemática, está considerada la violencia digital. Y si bien en este tipo de normativas no tenemos un tipo penal, por ejemplo, no tenemos una conducta tipificada, sí tenemos un marco que nos da y que esperamos que se apruebe porque nos daría una gran herramienta para poder encuadrar situaciones en las cuales ya estaría específicamente reconocida la violencia digital como un tipo de violencia que existe y de la cual se requiere una respuesta del Estado. Hay muchos países donde está considerada la violencia digital en normativas marco y hay muchos donde están este tipo de conductas ya consideradas como tipos penales con sanciones. Vamos bastante tarde en Argentina, vamos bastante tarde, en general en la región. Pero bueno, es parte también de la lucha ciberfeminista, en realidad. Claro, sí, sí. ¿Consultas sobre jurisprudencia que se pueda consultar en algún sitio, de alguna forma? No tengo presente ahora de situaciones de difusión no consentida. Sí, por ejemplo, en Argentina tenemos situaciones que no es específicamente difusión no consentida de material íntimo, pero por ejemplo tenemos que también para gran debate sobre responsabilidad de buscadores, por ejemplo, de sitios
pornográficos donde se han subido imágenes de modelos, ¿sí? Que ha habido casos, y promocionando como si fueran, en realidad, imágenes pornográficas que no lo eran, y donde se ha demandado a Google, por ejemplo, a Yahoo, porque indexaban en búsquedas estos links o estos contenidos. Y estamos aún en situaciones como esa, donde no son de difusión no consentida de material íntimo, estamos igual bastante demorados y demoradas en el tratamiento. Jurisprudencia en derecho comparado es bastante difícil de encontrar. Y de hecho también incluso si hacemos búsquedas en Google y demás, nos encontramos también con situaciones donde lo que más se conoce, lo que más trasciende son casos en los cuales no ha habido respuesta desde lo legal o desde la justicia y que han llevado a situaciones de suicidio, por ejemplo, de víctimas. La verdad que son supuestos o son casos, en realidad son situaciones de violencia muy graves que no están teniendo una respuesta. Bien, seguramente se va a cortar ahora, en todo caso reconectamos si hay otra preguntita, pero... Reconectamos, sí, no sé ni qué hora es. Sí, estamos cerca de la hora, por eso. Te hago una preguntita que tenemos acá, de Malu, que dice, yo salí con un enfermo que me leía todas mis charlas de WhatsApp porque trabaja en sistemas de la misma empresa donde yo trabajo. Te enviaba por mail mis charlas. Fue hace 2 años. ¿Se puede denunciar? Habría que hacer una entrevista concreta en realidad para ver de dónde es, para ver qué situaciones hay, digamos, para ver en detalle cómo fue un acceso indebido a una comunicación donde tal vez pueda encuadrar en algún supuesto en el Código Penal, aunque sean dentro de los tipos penales de acción privada, que es un gran problema que tendríamos que hacer otro vivo aparte para debatir. Claro. Qué tipo de acciones, si son públicas, si son privadas, que deberían ser de acción pública. Pero en realidad va a depender ahí, habiendo pasado 2 años, que no esté en un término de prescripción, en el hipotético caso de que pudiera encuadrar en algún tipo penal, que no estuviera en términos de prescripción, por lo menos dentro del ámbito civil también, ¿no? Claro, con el nuevo código. Pero, claro, pero habría que ver, sí, el caso concreto y de dónde es fundamentalmente, claro, y cómo se desenvolvió la situación. Claro, sí, una consulta más personal, digamos, necesitaría una Sí, por supuesto. Para no hacer casuística, claro, para no hacer casuística, estamos hablando en términos muy generales. Claro. Después acá hay otra pregunta de Abogadas Vivanco, dice, ¿qué rubro se contempla en una demanda de reparación civil de ciberacoso? Uy, otra pregunta de casuística. Bueno, y ahí, y en una situación de acoso, a ver, va a depender, obviamente hay daño psicológico, por supuesto, hay daño psicológico, hay daño moral, puede haber daño al honor, si de repente el ciberacoso, digamos, no se dio por no sé, estoy pensando, inventando, ¿no? Sí. Pero si es una situación donde este ciberacoso era por vías privadas directas a la víctima, o si de repente era en redes sociales abiertamente, ahí va a depender si puede haber un daño al honor o no, porque sí, la exposición también de la víctima, muchas cosas. Exactamente. Ahí si de repente es la cuantificación también, porque sabemos que en esto siempre, en todos estos delitos de tipo que no son materiales, digamos, que no se pueden cuantificar como choqué y se rompió tal cosa y eso se repara de esa forma, me parece que acá hay que ir a la creatividad, que era lo que habíamos empezado hablando, a la imaginación y pensar en función de la víctima o de la persona que lo está sufriendo, cuáles son todas sus aristas y en todos los espacios en que se ha sentido vulnerada su derecho, y yo lo pediría por lo menos, y pensar cómo lo probaría específicamente, ¿no? Porque no es importante mencionar todos los rubros que tiene, sino cómo cada uno lo voy a poder probar para que después la sentencia lo contemple.
Sí, 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 pero daño psicológico sí, por supuesto. Por Sí. supuesto es, digamos, Acá tengo una preguntita yo para entrar en esto del daño psicológico. Cambia, porque vos en algún momento lo dijiste, el tema del tiempo, el tiempo en que se produce todo este hostigamiento digital, o sea, ¿sería lo mismo? Creería que no, pero bueno, no sería lo mismo, creo, para una persona que lo hace o no, no sé, en una o dos oportunidades o lo viene sosteniendo en el tiempo y en cuanto lugar pueda. ¿Es lo mismo? Y ahí va a depender nuevamente del caso particular, porque en realidad para configurar el acoso tendríamos que tener una situación de acecho u hostigamiento sostenida en el tiempo. Eh, pero también a veces no hace falta que esté sostenida en el tiempo, sino que depende de los elementos o de la conducta en sí misma con la cual se agrede. Claro. Entonces, tal vez una o dos situaciones ya constituyen acoso y no hace falta que esté perpetuada en el tiempo. Entonces, ahí también va a depender del caso concreto. En principio, si vamos a algo muy genérico, vamos a decir que no, que para que haya acoso tiene que haber el acecho y el hostigamiento, con que sea un mensaje no va a estar configurado. Pero también no es lo absoluto, No. porque puede haber excepciones donde un contacto solo, dos contactos ya constituyen acoso y ya tenemos una lesión, una afectación configurada. Sí, sí, pero obviamente que si es sostenida en el tiempo, eso agrava, porque Sí, sin estás en duda, una situación que, bueno, sin no la duda. podés sortear, no fue una sola vez y vos lo podés sortear, Sí, sino que después, eso sigue. y después en realidad, como decía hoy, va a depender, no es lo mismo, más allá de que el daño está, por supuesto la lesión existe, pero no es lo mismo si de repente eh, este acecho se da en mensajería privada, a que si además de mensajería privada se da en todas mis redes sociales donde me están publicando todo el tiempo, entonces ahí voy a tener una afectación al honor que tal vez de otra forma no la tendría, o según si me acosa directamente a mí y además lo hace con mi entorno Claro. y además eh, me manda mensajes y además esto me afectó mi trabajo. Bueno, va a depender de cada caso en particular y sobre todo lo que pueda probar. Bueno, Juli, acá estamos terminando ya, así que te quiero agradecer a todos los que se sumaron con sus preguntitas y hemos algo aprendido, un poquito más. Creo que es un tema que recién lo empezamos a abordar, así que seguramente vamos a tener muchos más espacios. Me parece importante que digas, ustedes tienen una página, la fundación, para poder mencionar la página, porque ahí hacen cursos virtuales y algunas otras cosas, y también la gente que se queda con consultas, por ahí pueden brindar Sí. un asesoramiento. Sí, nos encuentran en activismofeministadigital.org, en las redes sociales de la Fundación, bueno, acá en Instagram, femhackarg, y además invitarlas, vamos a estar, está en nuestras historias en Instagram, el 24, ahora el jueves, va a haber también un encuentro donde va a estar participando la presidenta de la Fundación, y obviamente les invitamos a todos y todas a seguirnos, vamos a estar con muchas actividades por los 16 días de activismo contra la violencia machista, que van a iniciar el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, y bueno, siempre estamos con contenido y con propuestas en nuestras redes, así que obviamente más que agradecida por el espacio, por la invitación, y nada, invitarles a que nos sigan y a que sigamos generando estos espacios. Muchas gracias, hasta luego.